Gracia, misericordia y paz a todos los santos ángeles del Señor Jesucristo sentados en los lugares celestiales. Hola, me llamo Corvin López, soy un ministro competente de la multiforme sabiduría del Señor Jesucristo y del ministerio Gracia sobre Gracia. Y hoy voy a estar hablando sobre quién verdaderamente fue el autor de la epístola a los hebreos. Y bueno, vamos a comenzar con lo que está escrito en la carta del perito arquitecto a Filemón en el capítulo 1 y en el versículo 19 al 22. Filemón, capítulo 1, versículo 19 al 22. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios le conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Ahora vamos a ver lo que está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 18. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. Para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. Ahora, entonces tiene que ser que el autor de la epístola a los hebreos, estuvo encarcelado porque el autor, cuando escribió a los hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 18, básicamente estaba diciendo a los hebreos que oren por él para que él pueda salir de la cárcel. Entonces, en la carta del perito arquitecto a Filemón, dice exactamente lo mismo. Está escrito en Filemón 1, 19 al 22. Pablo estaba diciendo, oren para que yo pueda salir de la cárcel. Entonces tenía que ser Hebreos tenía que ser escrito por Pablo. Tenía que ser escrito por el perito arquitecto del apóstol Pablo para los gentiles. Ahora, hay algunos ahí que dicen, no, Hebreo no podía ser escrito por Pablo por causa de que terminó diciendo mi hermano Timoteo y Pablo solamente dijo mi hijo amado Timoteo y él nunca dijo mi hermano Timoteo. Y mira, te voy a mostrar las evidencias que muestran que Pablo sí decía mi hermano Timoteo. Vamos a ver lo que está escrito en la carta del perito arquitecto a los Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 1. Vamos a ver lo que está escrito en la carta del perito arquitecto a Filemón en el capítulo 1 y en el versículo 1. Y vamos a ver lo que está escrito en la primera carta del perito arquitecto a los tesalonicenses en el capítulo 3 y en el versículo 2. Y vamos a ver lo que está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 23. Ok, Colosenses capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora vamos a ver lo que está escrito en Filemón capítulo 1, versículo 1. Filemón capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Ahora vamos a ver lo que está escrito en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 2. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Viste? Pablo dijo, y porque hay unos ahí que dicen sí, hay unos ahí que dicen, no, Pablo nunca dijo mi hermano Timoteo. Y no entienden que Pablo dijo mi hermano Timoteo más que mi hijo amado Timoteo. Entonces tú no puedes justificar que Hebreo no fue escrito por Pablo por causa de que terminó diciendo mi hermano Timoteo. Porque Pablo dijo mi hermano Timoteo más que mi hijo amado Timoteo. Ahora vamos a ver lo que está escrito en la carta del perito arquitecto a los romanos en el capítulo 8 en el versículo 1 al 3. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Por lo tanto,
ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, vamos a ver lo que está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 26 al 28. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 1 al 3, Pablo dijo que Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y el autor a los hebreos dijo en Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28, que Cristo cuando murió y resucitó, acabó con el pecado. Dice que quitó el pecado del medio. Ahora, vamos a ver lo que está escrito en la carta a los Corintios, la carta del perito arquitecto a los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros. Apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Ahora, vamos a ver lo que está escrito en la carta de los Hebreos en el capítulo 5 y en el versículo 13. Son más evidencias que me confirman a mí que Hebreos tenía que ser escrito por el perito arquitecto, el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Mira lo que dice. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, tenía que ser escrito por el perito arquitecto del apóstol Pablo, porque el contenido, lo que pasa es que el contenido, casi todo lo que está escrito en el libro de los Hebreos, coincide con la enseñanza del apóstol Pablo para los gentiles. Por ejemplo, esos términos de leche y alimento sólido, esas terminologías vinieron de Pablo. Pablo fue el que hablaba así, el que habló así. Ahora vamos a ver lo que está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, en la carta a los Hebreos en el capítulo 3, en el versículo 20. No, Hebreos capítulo 13, versículo 20, perdóname, me corrijo. Mira, aquí dice, el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a ver lo que está escrito en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16 y en el versículo 20. Más evidencias que me confirman a mí que Hebreo tenía que ser escrito por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 16, versículo 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Ahora vamos a ver lo que está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 9. Mira lo que dice aquí, mira. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 20 mencionó el Dios de paz, y Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 16 y en el versículo 20 mencionó el Dios de paz,
Y Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 9, mencionó el Dios de paz. Entonces tenía que ser que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo, porque esas terminologías vinieron del apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver lo que está escrito en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 25. La segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3 y en el versículo 1. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Y Efesios capítulo 6, versículo 19. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 25. Primera carta, mira, 5:25. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que leen esta carta a todos los hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Entonces Pablo dijo que oren por nosotros. También lo dijo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 1, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, y Efesios capítulo 6, versículo 19. Y después el autor de la epístola, el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 18, dijo, él le dijo a ellos que debían orar por él para que él pudiera salir de la cárcel. Entonces dijo, orar por nosotros, dijo Pablo. Pablo siempre decía eso. Entonces tenía que ser que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver lo que está escrito. Porque mira, hay un bendecido confundido ahí que está diciendo que no, Hebreos no podía ser escrito por el apóstol Pablo por causa de que está escribiendo a los hebreos. Y Pablo fue el apóstol para los gentiles. Él recibió el apostolado de la incircuncisión para los gentiles. Pero vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16. Más evidencia que me confirma a mí, más confirmación que Hebreo tenía que ser escrito por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mira qué interesante. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces lo que pasa es que la razón de por qué Pablo estaba escribiendo a los hebreos fue por causa de que eran hebreos según la carne, eran judíos según la carne, pero después se convirtieron al Señor. Y mira, tenía que ser así, porque en la carta, sí, eran judíos según la carne que se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 13, el autor dijo, estoy hablando a los maduros, los que saben ejercitar su percepción espiritual, los que saben el bien y el mal. Entonces tenía que ser que eran judíos según la carne, hebreos según la carne, pero que después se convirtieron al Señor. Entonces, por causa de que ellos se convirtieron al Señor, Pablo escribió a los hebreos por causa de que ya han sido convertidos al Señor. Ahora, vamos a ver lo que está escrito vamos a ver lo que está escrito en la carta del perito arquitecto a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 1 al 3. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Mira. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habló de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y en Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, el autor de esa epístola mencionó las profetas. Entonces, son más evidencias que me confirman a mí que Hebreo tenía que ser escrito por el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver lo que está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 25. Hebreos capítulo 13, versículo 25. Miren lo que dice. Que la gracia sea con todos ustedes. Y en la carta del perito arquitecto
a Tito en el capítulo 1 y en el versículo 15 utilizó esa misma despedida. Que la gracia sea con vosotros, que la gracia sea con ustedes. Entonces tenía que ser escrito por el apóstol Pablo. Mira, hasta está utilizando la despedida que Pablo siempre usaba. Que Pablo siempre usó. Ahora, vamos, sí, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 6, Pablo mencionó que nosotros no somos, que nosotros ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, sino del espíritu. Entonces Pablo estaba diciendo que nosotros somos compañeros de milicia, servidores de Jesucristo, no de la letra, no de la ley, pero del espíritu. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 11 al 13, el autor de esa epístola mencionó el cambio de los pactos. Porque Pablo dijo que ya cambió el pacto. Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, que ya Dios cambió el pacto, que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 11 al 13, mencionó el cambio de los pactos. Entonces tenía que ser escrito por el apóstol Pablo para los gentiles. Y hay un bendecido confundido ahí que dice que no, que Hebreo no fue una carta de exhortación. Pero cuando vemos lo que está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 22, dice que era una carta de exhortación. Porque él dijo, no, porque Hebreo fue una carta de buenas nuevas. No, Hebreo fue una carta de buenas nuevas, pero también fue una carta de exhortación. Ahora voy a explicar los versículos mal usados, los versículos que los bendecidos confundidos usan para justificar que Hebreos no podía ser escrito por el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3. Mira lo que dice. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces hay unos que están sacando Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 afuera de contexto y están diciendo no, que ahí el autor está hablando de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal y que tiene que ser que el autor de la epístola a los Hebreos fue un testigo de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal. Entonces, ese bendecido confundido no entiende que ahí no está hablando de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal, sino está hablando de los señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Cuando dice señales y prodigios y diversos milagros, está hablando de los señales, prodigios y diversos milagros que Dios hizo a través del siervo Moisés. Porque en Hebreos capítulo 3 el autor mencionó Moisés. Entonces ahí no estaba hablando de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal, sino estaba hablando de las señales, prodigios y diversos milagros que Dios hizo a través del siervo Moisés. Ahí no estaba hablando de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal. Y después en Hebreos capítulo 13 versículo 7, mira lo que dice. Dice, este es otro versículo que la gente usa, que la gente sacan afuera de contexto para decir que Hebreo no podía ser escrito por el apóstol Pablo. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida y imitan su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces,
La gente saca ese versículo fuera de contexto para decir, mira, entonces tiene que ser que el autor de la epístola a los hebreos aprendió de alguien. Entonces tiene que ser que él aprendió de alguien y que le está diciendo a los hebreos a imitar a los que al que le enseñó a él, al autor. Pero no, porque vamos a ver lo que está escrito en el versículo 17. Mira lo que dice: obedecer a vuestros pastores y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Entonces, el autor no está diciendo imitar la fe de tus líderes como que si él aprendió de alguien, no. Pero no, él está hablando de los líderes en la iglesia, en la congregación de los hebreos, de imitar la fe de tus pastores en esa congregación que te enseñaron el evangelio de la gracia. Y hay uno ahí, hay otro bendecido confundido ahí, que dice que no, que Pablo no fue el que escribió Hebreos, sino tenía que ser Apolos, porque Pablo dio la autoridad a Apolos para escribir en el nombre de él. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mira. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice. Hermanos, todo esto le he aplicado a Apolos y a mí mismo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros, de no pensar más de lo que está escrito. Entonces, uno ahí, un bendecido confundido ahí, anda diciendo que no, que Hebreo no fue escrito por Apolos, porque 1 Corintios 4:6 nos dice que Pablo le dio la autoridad a Apolos para escribir en el nombre de él. Eso no está escrito en ningún lado, brother. Eso no está escrito en ningún lado. ¿Dónde dice aquí que Apolos, yo te doy la autoridad para escribir en el nombre de mí? No, para escribir en mi nombre. No está escrito en ningún lado. Y otro versículo mal interpretado, mal trazado. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, nos dice, no, capítulo 2, versículo 2, nos dice que no seis afanosos, ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta como si fuera nuestra, diciendo que el día del Señor vino, o que el día del Señor está cerca. Pero no, porque uno dijo, viste, fíjate, ahí dice que como si carta como si fuera nuestra. Entonces quiere decir que Pablo le dio la autoridad a sus compañeros de milicias para escribir en el nombre de él. No. Lo que eso significa que no sea, mira, porque dijo, no sea afanoso ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta como si fuera nuestra. Lo que eso significa que, mira, que si viene otro escribiendo una carta que tiene el contenido de Pablo, pero está diciendo que el día del Señor está cerca, entonces no puede ser cuando dijo como si fuera nuestra, no es que él dio la autoridad a sus compañeros de milicia para escribir cartas en el nombre de él, sino lo que eso significa es que como si fuera un mensaje que nosotros predicamos, como si fuera un mensaje que estaba predicando Pablo, y ese bendecido confundido estaba diciendo que no, que ahí el Pablo daba la autoridad a sus compañeros de milicia para escribir en el nombre de él. Así que recibo que el Señor les alumbra los ojos del entendimiento para que puedan entender que Hebreos tenía que ser escrito por el apóstol Pablo para los gentiles. Y que la gracia del Señor Jesucristo, del único y verdadero Dios, Jesucristo el resucitado, sea con ustedes. Amén y Abba Padre. Hasta la próxima.